Sí, quizás no me han inspirado los personajes al uso, más de arquitectura. Yo soy más de un tipo de arquitecto, medio arquitecto ingeniero. Yo siempre me he dedicado a las estructuras y Fuller, porque no es tan conocido como otros, pero es el que inventó la cúpula geodésica, que eso sí que más o menos lo conoce todo el mundo, y más por el tipo de persona que tenía muchos campos, era medio ingeniero, medio arquitecto. Bueno, ha sido uno de los mentores al final también de Foster a posteriori, pero fue de los que hace ya más de medio siglo hablaba ya del ciclo de vida, era de los primeros que hablaba de sostenibilidad de la arquitectura, de que las cosas se hagan solo para la necesidad que necesita la población. Hablaba de sostenibilidad cuando no se hablaba de sostenibilidad de la arquitectura, pero bueno, hay ejemplos también en España, como Piñero, que murió joven, pero también hacía estructuras ligeras, móviles, sostenibles, o bueno, un genio como Torroja, que era ingeniero, pero que era un genio también de la arquitectura, o un Cedric Price, que también, sobre todo, gente que investigaba, era profesor, era diseñador, escribía muchísimo, gente que hacía muchas disciplinas y que tenían bastante sentido, más lejos de los focos de los arquitectos hiperfamosos. Sí, eso lo hablamos así del mundo hoy más o menos. Y tú cuando, más o menos, los que llevamos ya tiempo nos conocemos desde dónde salió cada uno. Y yo en ese momento estaba acabando la tesis doctoral y estaba de profesor en la universidad y era profesor de estructura, sobre todo de proyectos de estructuras y también de software. Entonces siempre he estado muy interesado por el software, por el desarrollo y con los alumnos sin duda la mejor manera que veía yo de integrar la disciplina de las estructuras con el resto de cosas, y sobre todo daba clase a arquitectos que no están tan interesados por las estructuras, pero sí por lo que son los modelos digitales, el 3D, y yo creo que fue la manera de engancharles para que se metiesen en las estructuras, porque era lo más colaborativo que podía ser y lo que al final me enganchó a mí. También ya vi que al final eso no era la docencia solo, es que era para el mundo profesional. Fui estudiando más, entras en grupos y al final, pues bueno, ya hace más de 12 años, pero bueno, entré así, a través de la universidad. Bueno, también con respecto a la pregunta anterior, tampoco soy yo muy icónico en la obra, en lo acabado. Por ejemplo, yo las fotografías que realizo es en construcción. O sea, yo me siento mucho más orgulloso del trabajo, de las cosas que están en desarrollo y además los retos que se van planteando en una construcción. O sea, a mí me parece mucho más bonito desde la nada empezar a construirlo, inventar, plantear cómo poder hacer una construcción. También tengo la suerte de trabajar en una empresa muy grande, que los retos son muy importantes y te enfrentas a cosas muy importantes. Pero a mí me interesa más lo que es el desarrollo, las trabas, cómo solucionar las cosas, con equipos, evidentemente no soy yo el que lo soluciono, a acabar, hacer la fotografía final y decir, mira, esto lo he hecho yo, que bueno, no me parece tan importante. He tenido la suerte también de poder trabajar en diseño, en construcción, en promotora. También he sido cliente, que también es otro reto diferente, pero de vivienda residencial. Y sin duda una de las partes que más desconocimiento tiene la gente, y no te digo nada, en la universidad y los estudiantes cuando salen, es la logística, que para ahora está poniendo una estructura metálica gigante, tienes que haberla 1 año y medio, pedir material a otro país, que ni siquiera en España se produce ese tipo de acero y tiene que ser con un stock que tienes que pedir 1 año y medio antes. Cosas de ese tipo que no saben, la gente que tiene mucha experiencia lo sabe, hay gente de compras, gente que está especializada en la licitación y que ya empiezan a pedir que no se explica en la universidad y que es alucinante. Pues al final no es el proyecto como tal que diga, joder, es la leche el proyecto, no, para nada. Además es mucho más impersonal. Un proyecto tan grande
no es de una persona. Si solo en la obra hay 700 personas, estamos trabajando en lo mismo, solo dentro de la obra a lo mejor 50 o 60 personas trabajando en los diseños, pero un montón de ingenierías subcontratadas. Al final lo bonito de esto es decir, cuánta gente está trabajando en hacer un mismo proyecto y además con el cliente, con los proyectos. O sea, a mí me parece lo más interesante casi que el proyecto es la inmensidad de gente trabajando en algo muy concreto. A mí eso me parece increíble y es la suerte que tengo de poder trabajar en este tipo de proyectos. Que al principio tienes muchas ganas de decir, jo, yo quiero estar cuanto antes muy arriba para poder decidir más técnicamente. Y luego te das cuenta que cuando vas subiendo roles, ¿no? Accedes menos a la parte técnica y te dedicas únicamente a gestionar, a facilitar, a desbloquear las cosas, a proponer nuevas maneras que lo facilite todo. Entonces, eso es, pero es precioso, o sea, es precioso, no, o sea, es alucinante, pero bueno, eso es lo que te digo, se va superando con la edad la parte de que hacer todo. Hombre, una de las cosas más bonitas sin duda es que, digamos, ves hacia abajo y dices, cuántas cosas se están haciendo al mismo tiempo. Y es verdad que tú das más la cara. Pero claro, la importancia al final la tiene la gente de abajo que está haciendo cálculos súper complejos para gente, una responsabilidad súper alta. Y claro, al estar arriba también tienes más responsabilidad, das la cara con el cliente y gestionas. Por eso hablo tanto siempre en el máster la importancia de los alumnos de saber gestionar. O sea, es que las empresas ahora mismo la importancia de esto es saber gestionar a equipos. Pero bueno, pasa en cualquier empresa, es gestionar los equipos y que trabajen todos a tope. A ver, siempre lo hablo, el del aeropuerto de México, sin duda es el más grande porque era el proyecto BIM más grande que existía en ese momento, es inmenso. Estuve casi 2 años en México viviendo y sí que es increíble como escala, pero al final no aprendes tanto BIM como al final gestionar un grupo de personas que trabaja en un mismo proyecto y que sin duda sin BIM no hubiese sido posible ese proyecto hace 15 años atrás, eso está claro. Pero al final yo creo que se está incorporando como algo natural con la complejidad que tienen hoy en día los proyectos, no solo geométricamente, que claro, ahora los diseñadores están mucho más abiertos a todo, es también tecnológicamente, estructural, de instalación. La complejidad, por ejemplo, del mundo de las instalaciones es ahora alucinante y es uno de los que más está desarrollando, más tiempo lleva la gente, menos especialistas hay de la parte de instalaciones y sin BIM sería imposible hacerlo hoy en día, al menos en los plazos que se quiere hacer. Y en esos proyectos aprendes muchísimo y de mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, en el de México no es faraónico en cantidades, que aprendes de mucha gente de muchos países y además de unas capacidades altísimas. O sea, ves a mucha gente que dices que estoy con mucha gente, pero que tiene un nivel muy alto, con gente que venía en una misma reunión de gente de México, de Nueva York, de España, del Reino Unido, venían los de Foster de Reino Unido, los de Arup de Nueva York, la gente mejor de México, de España, y decía, pues que en este tipo de proyectos hay gente muy buena, es muy complejo, pero al final sale adelante y eso está muy bien. Sí, no, es que se lo tengo muy claro, al final he hecho muchas cosas diferentes, pero lo de vivir en México, o sea, cambia radicalmente. Siempre había trabajado en Madrid y en ese momento decidí viajar a México y ya lo que ya he dicho de trabajar con tanta gente de tantos países, en un país nuevo, toda tu familia allí, en un proyecto tan importante y además en un país maravilloso. Al final eso te marca. O sea, yo sí que recomiendo a todo el mundo con la movilidad. Yo no era una persona, había viajado de Erasmus y de profesor, sí que había estado en otras escuelas de profesor, de Erasmus, pero al final son visitas de 1 semana, 2 semanas, como mucho un mes, pero poder estar viviendo en otro país, aprender cómo la idiosincrasia de esos países tan complicados y encima con un proyecto tan importante, eso te cambia la vida sí o sí. Bueno, pues es que la verdad en mi vida, como he cambiado tanto, o
sea, igual he estado en la universidad en ingeniería, promotora, constructora. O sea, si el proyecto me interesa, por supuesto que me metería, sea o no sea BIM. Yo creo que ya debemos estar un poco al margen. Yo creo que si es un proyecto complejo, de gran magnitud, siempre va a ser BIM, seguro. No sé con qué madurez, también depende del país, si será totalmente BIM, pero si el proyecto me interesa, y además yo animo a todo el mundo a que apueste por el proyecto de vida profesional que le apetezca. No si es por más BIM, menos BIM. Eso ocurre también, mucha gente espera cuando entra en una empresa grande, bueno, aquí parece que el BIM es la leche, yo quiero ir a aprender mucho BIM. Pues no, yo creo que no. Yo creo que a los estudiantes lo digo muchas veces. A veces entras a trabajar, a implementar en una pequeña ingeniería o en una promotora y aprendes mucho más BIM, a lo mejor que en una gran constructora que tú piensas que hay un equipo BIM impresionante, pero que luego a lo mejor no te aporta tanto o no hay personas que te dedican el tiempo en el que te forman. Por tanto, si el proyecto me interesa, entraría seguro, sea o no sea BIM, lo tengo clarísimo. Pero hay ahora, por ejemplo, algunas consultoras, no voy a decir nombres, no, pero que están así, como son los más BIM, y hay muchos chavales muy buenos, estudiantes míos, que se meten simplemente porque es un nombre súper guay, trabajan horas y horas, no duermen para hacer cosas no muy gratificantes, y a los 6 meses al año se van a otro sitio, a lo mejor se van a una promotora pequeña que les dejan total libertad, pueden hacer todo lo que han aprendido, son gente muy buena y luego les ves al año y te dicen, he aprendido más, y me dicen, no te vas a creer, he aprendido más haciendo viviendas unifamiliares, con todo el BIM, metiéndome en la obra, explicando a la gente en qué nos podía beneficiar esto, que haber estado en tal consultora BIM, que salen en todos los papeles, tienen una web increíble y he estado haciendo familia, bueno, he estado haciendo tonterías durante 6 meses, 12 horas al día. O sea que eso yo lo digo bastante. Sí, es que es muy complicado porque además, ¿qué problemas, qué hándicaps hay ahora en la implementación BIM en todas las etapas? Se está mezclando mucho y también se mezcla también con la crisis y con el coronavirus y los problemas, por ejemplo, de los estudios pequeños en diseño para mantener, primero, los empleados, seguro pagan tanto software, ahora hay muchos problemas también de las empresas de software, de lo que cuesta un pequeño estudio, las ingenierías también ahora tienen problemas de supervivencia, entonces hay muchos problemas para poder implementar como a todo el mundo le gustaría, ¿no? De una manera mucho más planificada, poco a poco, con gente preparada. En la construcción, pues claro, es que en la construcción no es lo mismo para una gran constructora, que le puede sacar un provecho muy rápidamente, a una pequeña constructora que tiene con subsistir haciendo pequeñas viviendas y oye, con muy poco BIM le puede también ayudar bastante. O por ejemplo los facilities, igual que tiene también muchos problemas porque se ha vendido la idea esa de que ten el modelo BIM, ya lo tienes para facility y ya está hecho y pues evidentemente es una falsedad. O sea, tiene que ser un BIM para facility, con especialistas que sepan de mantenimiento de los edificios y no cualquier BIM. Entonces, bueno, hay muchos hándicaps, muchos retos, pero yo creo que tiene una madurez y que poco a poco se va desarrollando y sobre todo hay muchísima formación, que eso es muy importante. Y nosotros estamos sacando alumnos que en un curso dan un avance impresionante y están preparados para todo este tipo de retos, que hay muchísimos retos. Pero es que tampoco, eso de hay una obsesión, ¿eh? Seguro yo también, porque en las diapositivas cuando das charlas pones, en este año era ya obligatorio el 2006 del Reino Unido, del Level 2, y estamos muy obsesionados siempre con los años. También entra en la política, pero yo no sé si alguien se acuerda cuándo se implementó CAD en el mundo. O sea, no hay una fecha. En tal año, en el 1999 o en el 2002, todo el mundo trabajaba en CAD. Pues no, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el 96 de estudiante, unas cosas ya empezaba a hacerlo en CAD, otras cosas hacía todavía con Rotring. O sea que
Eso de la fecha en el que ya todo está implementado, de hecho, habrá un porcentaje. En mi pueblo, seguro que en Cuenca todavía hay arquitectos que hacen proyectos que ni siquiera utilizan CAD. O sea que... Y seguirá gente que no utilice BIM durante el resto porque no le interesará o no es necesario para ellos. Siempre al final en lo que es la transformación digital hay un porcentaje que no lo necesita o que lleva más tiempo en todos los sectores. Y en la construcción igual. Habrá constructores que empezarán ahora y que jamás oirán hablar de BIM y tampoco les interesará. Sin embargo, por ejemplo, Foster, que tiene también proyectos en África, de estos que llevan como módulos prefabricados, claro que se hacen en BIM, en lo tecnológicamente más avanzado que existe. Y los llevan en aviones y allí los montan. Eso es en África, en el sitio más abandonado, y es todo BIM. Y sin embargo hay cosas que se están haciendo en Madrid o en Barcelona que no utilizan para nada, ni les interesa, y además vamos, y ganan más dinero que vamos a ganar nosotros en nuestra vida. O sea, tampoco hay que obsesionarse. Ahora ya hay una implementación, yo creo que generalizada, muy buena, y ahora hay que madurar la transformación digital en muchas más cosas. Sobre todo, y eso no lo hemos hablado, en la comunicación. Por ejemplo, en lo que sigue habiendo un déficit muy grande, nosotros en el máster hacemos mucho enfoque en la comunicación y en las metodologías ágiles. Y es verdad que es una de las asignaturas pendientes de la construcción. Hay muy mala comunicación. Siempre alguien me ha dicho que cambie no sé qué, o este plano viene por no sé cuándo. Lo que es trazabilidad, lo que es comunicación, hay que desarrollarlo muchísimo, pero muchísimo. Y yo creo que va a ser uno de los mayores avances, y incluso con el cliente. O sea, yo que tengo gente cercana trabajando en el software, hay mucha más relación con los clientes. El cliente está más encima, sabe lo que quiere o va transformando la idea de lo que quiere durante el desarrollo. Sin embargo, el cliente en la construcción tiene una relación tanto con la constructora como los diseñadores muy diferente, casi siempre enfrentada. Y eso yo creo de las cosas que sí que debemos llegar alguna vez a, no sé si tienen que cambiar también mucho los contratos, la manera de trabajar, pero hay que cambiar mucho, más que de BIM. O sea, estamos más maduros en la parte colaborativa BIM que en la parte colaborativa con el cliente y la comunicación incluso entre los mismos integrantes de los equipos.